fíjense, la cumple casi el 80%, a los 21 años de dieta o más, el 60% hace la dieta y el 40% la abandona. La instrucción, cuanto más escuela, mejor hace la dieta. La instrucción de la madre, cuanto más escuela tiene la madre, mejor hace la dieta. Y la instrucción de la madre del adulto, cuanto más escuela tiene la madre del adulto, también mejor hace la dieta. La nota de este universo es 8,11. La inmensa mayoría de estos encuestados se sentían con 10. Miren esto. Fastidios y cumplimientos. ¿Qué es lo que más te fastidia? Que no haya menúes en los restaurantes, que tengas que andar con vianda y que no haya galletitas en lugar de estar abiertos las 24 horas. ¿Qué dice la ley de la provincia de Buenos Aires? Que hay que tener galletitas en lugar de estar abiertos las 24 horas y que tiene que tener los restaurantes menúes. Este pequeño grupo, miren esto, este pequeño grupo tiene subsidio. ¿Qué dice la ley celíaca? Brindar cobertura asistencial a las personas con celiaquía, incluyendo las harinas premezclas libres de gluten. Con este párrafo de la ley nacional, incluyendo las harinas premezclas libres de gluten, todos los celíacos de Argentina pasaron a ser enfermos crónicos tratados con harinas medicamentosas. De hecho, son enfermos. Quiero salir de este ejemplo para que no se entienda mal. Si a mí los rulos me tienen mal y hago una demanda a la obra social para que me cubra el planchado o la gomina, y la obra social me paga el planchado y el fijador, mis rulos constituyen una enfermedad, de hecho, porque la gomina me la cubre la obra social. Y todas las personas que tienen rulos son enfermas, porque la gomina se las cubre la obra social. ¿Se entendió? Entonces, los celíacos, al momento de darle a la harina carácter medicamentoso, a la basura de la harina premezcla, que conduce a la obesidad, hipertensión y diabetes, carácter medicamentoso cubierto por la obra social, al celíaco se lo incorporó como portador de una enfermedad crónica preexistente. Entonces no consiguen trabajo. Y si tiene que ir a una mutual prepaga, tiene que cobrar un plus autorizado por la ley. Si usted tiene una enfermedad preexistente, yo puedo cobrar una cuota diferente. Entonces ahora la gente que tiene OSDE, por ejemplo, cualquiera cobra 4.000 y el celíaco 4.500. Y después da 325. Quiere decir que los 325 se los da él, porque le cobran 4.500. Este es el negocio. Yo creo que esto de denunciar la celiaquía debe ser optativo. Renuncio a los 325, pero no figuro como portador de una enfermedad preexistente. Esto es lo que la enorme cantidad de celíacos me han manifestado. Bueno, esta también es el grupo, conclusiones, están también expuestas. Fíjense esto. ¿Qué palabra utilizada o recordada al momento del diagnóstico? El adulto recuerda la palabra celíaca. El niño recuerda la palabra celíaca. La madre recuerda la palabra enfermedad. La madre cambia la historia de la celiaquía porque se pone la mochila de la celiaquía y el pibe vive divinamente porque la madre se encarga de todo. Todos estos son trabajos. Esta es una encuesta que hicimos acá, encuestados, que da origen a esta segunda encuesta. Celíacos, madres de chicos menores de 15, mayores de 15, la esposa o la abuela. Miren que poquito se preocupa la mujer por el marido. ¿Qué palabra recuerda al momento del diagnóstico? Celiaquía. La segunda palabra, enfermedad celíaca. La tercera palabra, dieta. Celiaquía. Miren esto. Reacción al diagnóstico. Nosotros creíamos que nuestra palabra influía en la sensación de la persona. Entonces yo, como pediatra, siempre miro las palabras porque estoy prácticamente generando el concepto de la enfermedad que va a tener la madre de su hijo. Entonces yo hablo de intolerancia, cuido la palabra. Y yo creía que influía. Y acá está. Frente a qué sensación tuvo en el momento del diagnóstico. Preocupación, 179 casos, 171 tristeza y 163 tranquilidad. ¿Por qué una persona en el momento del diagnóstico siente tranquilidad? Porque estaba pensando que tenía cáncer. Y cuando dijeron que era celíaco, ay, menos mal, hago una dieta y me curo, hace una dieta y se cura. Pero los que no tenían nada, se dividen los sentimientos, preocupación y tristeza. Esto es lo que la persona siente. ¿Ven? Y que queríamos estudiar también alegría y bronca. ¿Por qué uno dice
yo digo acá, a este público, en San Juan, son celíacos, este grupo siente alegría y este grupo siente bronca. Entonces yo dije, son celíacos, y estos aplauden y estos se pueden llorar. Yo usé la sola palabra. Si yo digo, lamentablemente son celíacos, estos se ríen y estos aplauden. Entonces yo digo, afortunadamente son celíacos, estos se ríen, quiere decir que ustedes reaccionan con lo que tienen adentro, no con lo que yo digo. Y acá están. Yo dije, tiene una condición, tiene que hacer una dieta, tiene una intolerancia, es celíaco, tiene enfermedad celíaca, pues una desgracia. ¿Qué sintió la gente? Miren esto. Condición: tristeza, preocupación, tranquilidad. Dieta, tristeza, intolerancia, tristeza, tranquilidad. Quiere decir que cualquiera que yo, a la hora que utilizara, la persona reaccionaba con lo que tenía adentro. Vayamos a los otros sentimientos. Fíjense, estos dos, alegría y bronca. ¿Qué dijimos nosotros? Condición, ¿ven? Alegría, condición, bronca. Dieta, alegría, bronca. Intolerancia, alegría, bronca. Celiaquía, quiere decir que nosotros digamos la palabra que digamos, la gente reacciona con lo que tiene adentro. Tiempo que tardó en asumirlo, una semana, un mes, 6 meses. Esto nos da que en menos de 6 meses lo suma el 78%. La primera semana es trágica porque la persona no tiene absolutamente nada. Yo le digo, la primera semana va a estar perdida, la segunda semana es un violín, la tercera se vive todos los días como si no hubiera pasado. Hay que pasar la primera semana. Transgresiones nunca, una vez por año, una vez por mes, una vez por semana, una vez por día. Nota promedio 861. Prefiere la información de quién, del médico, de otro celíaco y de la web. Miren dónde están los nutricionistas. ¿Por qué están acá? Yo tengo mi hipótesis, porque el nutricionista de alguna manera siempre termina el tratamiento con un yogur. Le dice, bueno, comete un buen yogur por día. Entonces dice, la gente me dice, ¿para qué viene? Entonces me dice, me da un yogur. Porque están programados para dar yogur. Porque si no, la persona se muere. El yogur tiene 70 años. Yo no me explico cómo San Martín, Bolívar, Newton, Copérnico, Alejandro Magno, Mozart, Pericles, Sócrates, Platón, no comieron yogur y hicieron lo que hicieron. Y acá si uno lo come un yogur, no puede practicar deporte, no puede tener hijos, no puede hacer el amor. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Qué palabra? Usted se sienta, agarra una galletita, saca, la come en el micro, y una persona en la mía saca una galletita de la cartera, de un tupper, dice, ¿qué es? ¿Por qué come esa galletita? Pues soy celíaco. ¿Qué es la celiaquía? ¿Qué palabra utiliza usted para referirse a la celiaquía? Abrumadoramente la palabra intolerancia. ¿Qué es ser celíaco? Una intolerancia alimentaria. Nada más. Y otros dicen, soy una persona sana. Soy celíaco, soy una persona, no tengo nada especial. Otros dicen, no tengo nada. Ser celíaco es nada. Nada, una dietita. Para mí es un modo de ser. Para mí es una condición. Para mí constituye un problema social. Para mí es una entidad un poco cara. Para mí es una alergia alimentaria. Para mí es una intolerancia de orden genético. Para mí es una enfermedad autoinmune. Para mí es una enfermedad crónica. Para mí es una enfermedad incurable. Para mí es un castigo. Y así que tenemos un grupo de personas que no suman 100, que consideran una enfermedad crónica, incurable y un castigo. Pero tenemos personas que se sienten sanas, que tienen un modo de ser, condición, y que otras dicen intolerancia. ¿Quiénes escriben la ley? Esto. Y definen la celiaquía como una enfermedad crónica e incurable, y el definido es el que siente que es una persona sana o que tiene una condición o un modo de ser. Porque en este ambiente se queja únicamente las personas que sienten calor. Las que están bien se callan la boca. Entonces, la que tiene calor va a pedir que pongan el aire acondicionado.